Gracias, saludos a las cadenas aliadas. Así es, el Ecuador vive uno de sus peores momentos en su historia, sobre todo vinculado al tema de inseguridad. Esta tarde, pasadas las 14 horas, un grupo de delincuentes ingresó a uno de los canales de televisión de mayor cobertura en el territorio ecuatoriano y con cámara prendida en transmisión en vivo intentaron hacer llegar un mensaje al gobierno nacional y al país sobre la situación de violencia, tomando en cuenta que el gobierno ha declarado prácticamente el combate frontal a través de decretos ejecutivos contra los grupos delictivos que operan en el Ecuador. La transmisión que hicieron por alrededor de 25 minutos la pudo ver gran parte del país en vivo y también ha trascendido a nivel internacional. Delincuentes que delante de las cámaras se pasean con armas, con cargadores, granadas y tacos de dinamita, obligando a los rehenes, que son trabajadores de TC Televisión, a pedir que la policía no llegue hasta las instalaciones del canal. Son dolorosas imágenes que evidenciaron la fragilidad de la seguridad en el Ecuador y los trabajadores pedían a través de las cámaras que por favor la policía no llegue. La policía hizo un operativo en cuestión de minutos y entró a las instalaciones de TC Televisión. Lo que se pudo ver en las imágenes es la desaparición de todas las personas del frente de la cámara de televisión que estaba transmitiendo en vivo y los disparos que se escuchaban a través de los micrófonos que los delincuentes no pudieron abrir, pero que sí había uno o dos micrófonos que estaban encendidos. Esta fue la situación delicada que tuvo que observar el país, el Ecuador. Inmediatamente el presidente de la República, Daniel Noboa, cambió el decreto ejecutivo, declarando como enemigos precisamente a los grupos delincuenciales que operan en el Ecuador con nombres, para que Fuerzas Armadas y Policía Nacional salgan a defender a la población. Es un informe de Hernán Higuera de Coavisa para Tele Aruba.